Cascos Azules, que además en sus ratos de ocio, de todo lo que hace, que si yo te leo acá todo lo que es su currículum, se divierte con otras cosas. Lester Turo, dice. Se bueno, confunde el trabajo con lo lúdico, ¿no? Esto es muy hermoso. Coronel, un gustazo. Hace muchos años que nos conocemos y siempre nos desasnás en cada visita tuya. Realmente es un gustazo tenerte entre nosotros, Coronel Eduardo Kundis. Y bueno, y su trayectoria con Cascos Azules, con un programa de radio espectacular, Cascos Azules, por todo el mundo, Misiones de Paz. Qué lindo tenerte entre nosotras, bueno, Graciela, una vez más. Un honor, un placer para mí, es un placer la trayectoria tuya, capaz que imitándote o tratar de seguirte con un éxito que a veces se hace esquivo, pero bueno, qué tema, ¿no? Qué muy tema, serio. Y justamente ayer, quizás a esta misma hora, estábamos en un seminario, a ver qué te dice esto, género y seguridad. Trata de personas, crimen organizado y misiones internacionales de paz. Mercedes Azorati, Aníbal Gutiérrez, Luciana Micha, Facultad de Derecho, Universidad de Buenos Aires. Y este era el tema. ¿Qué te puedo agregar? Yo diría en principio 18 de febrero, el Día Internacional del no al niño soldado. Es atroz lo que sucede. El recurso a un niño es justamente porque los umbrales de crueldad y de reparo social, urbanidad, son sí. Realmente vulnerados. Diferentes. Hay alguna imagen que a veces Hollywood nos ayuda a poder representarlo, que para poder ir a jugar, son chicos que no han tenido infancia, que ya son reclutados desde muy jóvenes, arrancados de su familia. Yo creo que, disculpame que te interrumpa, creo que para que la gente se ambiente, la veracidad de la película esta Diamantes de Sangre es una imagen terrorífica. Sí, no hay medida de valores, ni principios, ni techo, ni código, ni reglas. Yo un día tuve la oportunidad de entrevistar al coronel uruguayo fulano, no importa el nombre, director del Centro de Entrenamiento para Operaciones de Paz de Uruguay, cerca de Montevideo, y él contaba cuando había sido secuestrado a cargo del capitán fulano. Estamos hablando de Angola o de algún país sudafricano, quizá no va, o Congo. El capitán tenía 12 años. Y probablemente si él tenía apuro en hacer alguna actividad totalmente trivial, secundaria, el sacarse el problema de encima era matarlo. Entonces el valor de la vida para una criatura no tiene los parámetros que para un ser normal. Pero, cuidado, esto es lo que se busca. Claro. Si ustedes se acuerdan de lo que era otra película, yo recurro a estos arbitrios para justamente para ubicar un poco más a la gente, claro. Que era los gritos del silencio, que hablaban lo que había sucedido en Vietnam y sobre todo, más que en Vietnam, en Camboya, donde Argentina también participó muy poquito tiempo en una misión de paz. Eran criaturas las que eran también convocadas. Y el tema es terrible porque quizás llame la atención, pero ahora mismo nosotros en Argentina tenemos un desafío. Sí. Nos estamos subiendo, y me gustaría, Graciela, que me dejes comentarte por qué tenemos suficiente motivo de orgullo también en un lugar que uno hubiera dicho impensable, que es Colombia. Hoy Colombia se está desarmando lo que fue una guerrilla que se llama FARC-EP, Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, que fue una guerrilla, y el EP es Ejército del Pueblo.
los diálogos de paz en Cuba, y se pide, y esto lo fuimos también en nuestra radio, esto es un poquito un chivo también que vos me permitís, Graciela. Ya en noviembre del año pasado estábamos hablando con una preocupación importante con Edmond Mulet. ¿Quién es Edmond Mulet? Es el jefe de gabinete de Ban Ki-moon, del secretario general. Ese cargo era el que tenía Malcorra. Susana Malcorra, sí. Con Edmond Mulet nos conocimos en el 2008 en el Distrito Federal, en México, en un seminario. Una persona agradabilísima, un diplomático de prestigio, guatemalteco, y él nos participaba de sus inquietudes, cómo se iba a construir algo, y entramos en un nuevo léxico, en una serie de desafíos. Vos sabés, Graciela, que me encantan los desafíos. Ya mi lápiz está esculpida, se llama Paradigm Killer. Yo soy un matador de paradigmas, y estos desafíos me encantan. ¿Y por qué me encanta? El jefe de los observadores de esta misión totalmente inédita, absolutamente diferente a todo lo creado, es argentino. Qué bueno. Wow. Yo digo un chico, se van a enojar conmigo, un general, una persona destacadísima, que también ha tenido una mirada del exterior, que conoce lo que sucede en el mundo, y él pero ha sido casi como puesto un poco más, y necesitamos que los argentinos colaboren. Dentro de 12 días salen 75 observadores, que los necesitan militares por una condición técnica, que cuando haya un dejar las armas, tomame esta palabra, porque se inventó una nueva palabra, la dejación de armas. Qué bueno. Dejación, claro, dejarlas. Esto es una misión política. A ver, no es necesario, ya entramos en metafísica, no es necesario designarla, nombrarla. Se necesitan militares porque van a recibir, van a controlar que lo que se entregue sea un arma. Claro. Y se necesita un cierto... Tiene que haber gente especializada, conocimiento, que no parezca por fuera y sea de plástico. Exactamente. Y de algún modo se necesita eso, se necesita que quien reciba las armas no esté de uniforme, van de civil. Claro. Van con una simbología que todavía yo no la conozco, ni tampoco quiero apurarme a conocerla. Van con una dimensión que va a ser desafiante. Qué bueno. Y necesito también anticiparlo porque lo vinculamos con lo que vos hablaste hoy, con que iniciaste esta parte. El 45% de las guerrilleras de la FARC son mujeres. ¡Wow! Y la mayoría de ellas se iniciaron como niñas soldados. Claro. Y hoy, para sorpresa nuestra, y esto es desafiante porque realmente nos destapa, como dicen en las películas, tapa de los sesos, ya hay mujeres en la tercera edad. Wow. No te puedo creer. Y esto... Con un conocimiento deben tener total. Wow. Yo, a propósito, en una exposición que me honraron hacer en el CARI, en el Consejo Argentino de las Relaciones Internacionales, cuando hablé de esto, en los minutitos que uno dispone, las fotos, ya las anticipé, eran mujeres, cruzadas con bandas de ametralladora, armadas, gente que probablemente no pisa una ciudad hace mucho tiempo, porque han vivido, sobrevivido y convivido en la selva, claro, en estos lugares. Y cuando uno escucha que íbamos allá en noviembre, estamos a más de 10 meses, diría yo, de haber tomado conocimiento de esto, y nos resultaba algo inimaginable. Bueno, justamente esto tiene ir a un país que tiene su democracia funcionando, que tiene sus instituciones saludables, que tiene su presidente, que tiene sus elecciones, que tiene... Pero es un campo minado. Exacto. Acabas de decir otra cosa totalmente cierta. Van especialistas argentinos, porque también hay campos minados, que no fueron instalados con los criterios de la guerra convencional. Claro, de las normas. Están sembradas y... Donde bueno, sea. Esto es... Es muy serio. Es muy desafiante. Y yo estoy... A ver, esto es doloroso porque uno no puede estar contento de que le vaya mal a alguien.
Dicho esto, la Argentina creo que por primera vez tiene una estrategia integral, donde la Cancillería dicta los criterios, las orientaciones generales, y hay una parte de cascos blancos, sí, que sí. va a ser lo suyo. Sí, sí. Nosotros estamos siempre celosos de que tienen... Sí. Una cuestión de color. Nuestra competencia. Que dependen de Cancillería y que tienen un rol fundamental. Sí, voluntarios que ayudan también en todo lo que es alimentación. Y también un poco más en generar las condiciones de sustentabilidad futuro. Sí. Como lo han hecho también en Haití. Sí, está funcionando la comisión de cascos blancos en Cancillería. Sí. ¿Pero por qué? Me permite una opinión. Porque hay una visión. Nos dimos cuenta que el mundo existe. Claro que sí. Nos dimos cuenta que más allá de la General Paz, más allá del charco chico y del charco grande, existe un mundo y cada vez estamos más cerca, y el no prestarle atención. No. A esos detalles no puede ser. No es una muestra de sabiduría, ¿viste? De ninguna manera. Esta locura que nos invade a nosotros, estar hablando de los niños soldados. Es una realidad que se ignora. Terrible. Se ignora, ¿no? Mira, llegó 18 de febrero porque lo tengo grabado a fuego, acordándome de esto y de las cosas que nos enteramos. Y lo que duele también es que cuando uno ve o cuando uno percibe que en los mapas, que se pueden ahora, en cualquier buscador los van a encontrar, creen que esto es una cuestión privativa monopolizada por África. No, Colombia. Y algún país de Centroamérica también ha recurrido. El problema más serio, yo estaba hablando la vez pasada con una persona muy amiga que es asesor en la Casa Blanca, en el área, viste, de todo lo que es la cuestión hispana, ¿no? Y estuvo en misión en Honduras, y la semana pasada estábamos charlando y me decía que es muy serio el problema de las maras en todo Centroamérica, porque justamente hay tanta gente que está queriendo mudarse, viste, a Estados Unidos, o invadiendo, entre comillas, por una cuestión de supervivencia, porque dicen que es terrible. Algo me insto a mí mismo y comparto, y me encantaría contagiarlas, en el sentido de que muchas veces el tratamiento a la mara y al crimen organizado es el mismo, cuando en realidad la mara es un problema fundamentalmente social. Social, exacto. El Papa el otro día decía que esto está sucediendo en el mundo, y mira, te lo voy a vincular con esta otra epidemia que está pasando el mundo, donde vos tenés el famoso lobo solitario. Sí, y te digo Múnich, claro. Y te digo Berlín, y te digo Bruselas, y podría ser París, Dakar, París, la Costa Azul, Niza, terrible. O sea, una sensación que no es sensación, de una inseguridad creciente. Total, pero porque también hay una inquietud por parte, un espíritu, un chico de 18 años que no tenga inquietudes. Sí, o que se haya frustrado, ¿entendés?, en sus ilusiones, entonces dice, bueno, si yo no puedo... Lo he hecho de otra forma. Entonces, claro, vos mirá que peor. Hoy es noticia, dos chicos... Yo me voy a permitir decir paparulos en términos viejos, y algunos no se va a saber qué significa. Claro, pero la duda que con esto no se puede jugar. No. Eso es falta de conciencia nuestra de que el terrorismo puede estar acá. Ojalá que no pase absolutamente nada en Brasil, ojalá que no pase nunca más en la Argentina. Bueno, vos sabés que han descubierto redes, ¿no es cierto? Pero viste que estaban más, yo no sé si son exploraciones, que esto sucede más en el gremio mío militar, en esta nuevo tipo de guerra que yo también respaldo. Como dijo el Papa, yo también, totalmente. Que es indefinible, que es totalmente más que asimétrica, supera. Va a la primera condición de que ninguna guerra es igual a la anterior. Bueno, acá se da totalmente. Que la involución del hombre es muy grande. Uh-huh. Y hay un problema que es muy serio, que es comprender
la magnificencia de la proyección tecnológica para un lado y para el otro. ¿Entendés? Sí. Entonces, ¿qué pasa? Hay descubrimientos, cuando vos te pones a ver, viste, un poquitito, a investigar las últimas innovaciones a nivel tecnológico, que realmente parecen las películas, viste, que te daban antes, bueno, lo que va a ser el futuro, ¿no? Y lo estamos viviendo. Pero paralelamente la involución en la crisis de valores acentúa la utilización de la técnica para fines non santos. Y lo peor de todo es que no se ignora que a nivel de tecnología tipo Internet hay las capas de cebolla, ¿viste? Sí. Para abajo, sí, porque se trata de blancas, venta de armamentos, venta de droga abiertamente. Pues mira que lamentablemente las instituciones que tendrían que estar velando por esto son más reactivas que proactivas. Vos estás casi parafraseando hace poco estuve en un seminario, en una charla del embajador Ricardo Lagorio, y él habla de la desbeberización. Y de algún modo, esta desbeberización y la robotización, casi como vos lo dijiste, cómo se está transformando, cómo nos estamos materializando nosotros, y lo que está sucediendo es que se está desmantelando las instituciones del Estado. Los estados no están dando adecuada respuesta. A la altura. Pues mira que yo sí no quiero preguntarlo, pero si yo le preguntara cuál fue su última experiencia en seguridad ciudadana, el último robo, se enteraron de lo que le pasó a fulano, a mengano o a alguien, te das cuenta que más de una vez nos enteramos por una suerte de redes internas o redes informales de cómo ha sido el último procedimiento, la última entradera, la última salidera, la última, todo este tipo de cuestiones, pero no porque hay un in advance, una previsión. De prevención. Y bueno, y eso es necesario, despertar conciencia, ¿no es cierto? Y poner a las Fuerzas Armadas, no solamente me refiero al Ejército, sino a todas las fuerzas, ¿no es cierto? Fuerzas federales. Fuerzas federales, gracias por la corrección, en el nivel que deben estar. Porque hay algo que es muy importante, que nosotros en Naciones Unidas lo tratamos mucho, esto, que tiene que ver con el tema de la responsabilidad del Estado de proteger. Total. ¿No es cierto? Y nosotros entendemos que las funciones no es solamente defender ante ataques externos, sino mantener la paz interior. Me estás dando pie a un tema. Vos viste que el concepto hoy de soberanía, totalmente actual, acabamos de abandonar el mes del bicentenario de la independencia. La noción de independencia, de soberanía, ha cambiado. ¿Sabés qué? Sí. Esa noción la vas a explicar en el bloque que viene. Bueno, ¿te parece? Eso mismo hago yo. Vamos a un corte, Gerard. Desde Buenos Aires, transmite LRI 224, AM 1220, Ecomedios. La información que pasa por ECO está en ecoya.com.ar. Conectate con nosotros. eco@ecomedios.com. La Organización de las Naciones Unidas ha reconocido a FANCB el carácter de diversos estatus. Estatus consultivo especial ante el Consejo Económico y Social. Estatus observador en la Cumbre Mundial de la Sociedad de la Información. Asociados al Departamento de Información Pública. Estatus observador permanente en la Convención Marco de Cambio Climático. Estatus observador en la Convención para la Lucha contra la Desertificación. Cofundadores del Consorcio Mundial de la Felicidad. FANCB es cofundador de la Comisión de Cambio Climático, Ambiente y Desarrollo Sustentable del Consejo Consultivo de la Sociedad Civil de la Cancillería Argentina, Mercosur, UNASUR. Integrantes de la Comisión de Actuación Profesional en entidades sin fines de lucro del Consejo Profesional de Ciencias Económicas, entre otros.
soñar con lo que más queremos. Aquello difícil de lograr. Continuamos con más Despertando Conciencia, un programa de FANCB, Fundación Argentina a las Naciones, Camino a la Verdad, aquí en el bloque de la doctora Graciela Reyanovsky. Y hoy con un lujo de invitado. Estamos con el coronel Eduardo Kundis, que tiene algo que ver con los cascos azules desde hace muchos años, y bueno, con un programa también de radio por FM Soldados 87.5, ¿no? Y tenemos 11 repetidoras actualmente en el interior del país, y ahora que estoy descubriendo el Facebook, en mis juventudes ahora, Cascos Azules FM, así que también nos pueden seguir. Queda pendiente esto que... De la soberanía. Sí, el concepto hoy de soberanía, la territorialidad, que está un poco en duda también. Hoy le preguntamos a un muchacho en la calle, bueno, ¿estás contento de que tenemos independencia? Y probablemente no te sepa dar una respuesta, porque fue también el paradigma de en aquel entonces, y esto, otra palabra parecida, es paradójico que hablemos de nuestra madre patria con quien tuvimos una guerra, porque finalmente fue una guerra. Claro. Cuando decimos la Revolución de Mayo, decimos la independencia, guerreamos contra España para independizarnos justamente. Y sin embargo, bueno, uno de los pocos que ha venido a estos festejos ha sido el rey de nuestra madre patria, como solemos decir. Así que esto, bueno, bienvenidos a esta serie de contradicciones que te hacen revivir de alguna manera al chico adolescente peleándose con la mamá y el papá por querer tener su independencia, y los papás que no se conviertan en libertinaje, ¿no? Y que después termina el hombre grande, papá tenía razón o mamá tenía razón. Ni más ni menos. Bueno, es la vida, esto es así. El deber de proteger y la intervención humanitaria, dos debates que están hoy instalados cuando el tema del genocidio, el tema de las matanzas, sí, el tema de las mutilaciones, cuando el Estado no puede articular una respuesta adecuada, uno no puede mirar al costado. Quizás llame la atención Costa Rica, a ver, el Pacto de San José, cuando uno se ve sobrepasado por los derechos no protegidos por parte del Estado, puede recurrir a una instancia supranacional. Pero también está la contradicción, sí, ¿no es cierto? Porque hoy en día nosotros contamos con una declaración de derechos humanos y con un sinfín de anexos y resoluciones, porque nosotros participamos activamente en el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas, y es más, continuamente somos convocados, ¿no es cierto?, para dar puntos de vista, contribuciones, sugerencias sobre diversos temas. Y vos ves que lo que existe, si tan solo se cumpliera, no. Entonces la paradoja está en el hecho de que se firman declaraciones pero que la cumpla el otro. Vos mirá que durante mucho tiempo la Comisión de Derechos Humanos, no te puedo decir en la actualidad, y mejor, en un pasado más o menos remoto. Pero lo dice acá el secretario general. Está bien, pero la mayoría de los países que formaban parte de la Comisión de Derechos Humanos eran aquellos que no los cumplían, que no los respetaban. Y era como el zorro cuidando el gallinero. Claro. Por suerte creo que esto se fue revirtiendo, y esto mismo que estabas diciendo es un buen dato. Pero fundamentalmente creo que son tiempos diferentes. Creo que los desafíos que tenemos en este momento se llaman, por ejemplo, integración. Totalmente. Esta globalización que la peleamos, que no nos gusta, es competir. Y el mundo está ahí. Ignorarlo sería una torpeza. Cerrarnos sobre nosotros mismos me parece que no es lo indicado. Nosotros siempre... ¿Sí, qué querés decir? Sí, quería decir algo que leí y me gustó. Dice, ayer era inteligente y quería cambiar al mundo. Hoy soy sabio, me cambio a mí mismo. Vale.
Es la única forma. Que cuesta más, a veces. Cuesta, pero se puede lograr si uno desea y quiere. Sí. Si se quiere, se puede, ¿no? Vos mirá que yo juego a veces con las palabras, digo, hay que reflexionar, hay que especular, y tanto reflexo como speculum es... Necesitas el espejo que te devuelva una imagen, que no es la que vos querés ver. Claro. Quiere decir, bueno, la broma que hago es, el que rompe los espejos de su casa está condenado a vivir despeinado. Sí, es verdad. En el sentido de que si vos no vas a respetar la opinión del otro, No, sí. que muchas veces te llega de afuera y exterior, y no vas a cambiar. Y esto es lo que de algún modo estás diciendo vos. ¿Cómo cambio? Eduardo, vos sabés que el principio fundamental de la sabiduría, ¿no es cierto?, no solamente es reconocer que existe un ser creador superior a todos, sino la humildad. Porque en la humildad uno recién, o sea, cuando uno entiende que la humildad es el punto de partida, escuchar al otro te hace crecer. O sea, te hace trascender los límites de la frontera del intelecto humano y tener un alcance de visión y comprensión mucho más grande cuando el otro, en lugar de ocupar el papel del enemigo, ocupa el complemento que me ayuda a crecer. Bueno, esto es lo que muchas veces desde la radio decimos. Lo diverso me desafía y me enriquece. Totalmente. Yo le he dicho en algún ámbito legislativo de nivel municipal, estoy hablando de los concejales. No, si van a entrar al recinto con una idea y no piensan cambiarla, no pierdan el tiempo. Pero ese es el problema, se vienen con una orden y no con conciencia. Ahí nos metemos en otro terreno, lío, ¿no? en otra disciplina. Bueno, son como de alguna manera se dice los gajes del oficio, ¿no? Pero yo creo que realmente hoy en día nosotros estamos enfrentándonos a un mundo totalmente diferente de aquel que fuimos enseñados en las universidades. Entonces, ¿qué ocurre? Por ejemplo, no comprender que el fortalecimiento de la soberanía nacional está dado cuando hay una verdadera integración regional, cuando no hay captación de comprensión en cuanto a lo que significa, ¿no es cierto?, unidad, o sea, creación de un objetivo común a nivel regional, número uno. Número dos, tener la altura de sabiduría de consensuar prioridades y bajarlas a las respectivas naciones para fortalecer la unidad regional. Es la única manera de tener peso y logros en el concierto internacional de naciones y en las organizaciones, ¿no es cierto?, donde uno puede plasmar lo que es bueno para su propia región. Más allá de los egoísmos sectoriales, estoy hablando de la responsabilidad de proteger del Estado a la comunidad que le dio la autoridad para ejercer la administración correspondiente. Total. Son cosas muy distintas. Total. Vos mirá que estamos todavía en un esquema rusoniano de contrato social. Pero es que ahí también se vulnera el contrato social. Bueno. Porque Rousseau lo dijo bien clarito, ¿me entendés? O sea, nosotros lo que tenemos que hacer es comprender que el contrato social es exitoso cuando la democracia se puede desarrollar en el nivel que corresponde. Sí. Con el respeto de las instituciones y comprendiendo, o sea, fíjate que a nivel nacional, ¿no es cierto?, el objetivo, que es que prospere la nación toda, es entendida como prosperidad de sectores y no como prosperidad de toda la población. Mientras eso persiste, no puede avanzar. Entonces lo que necesitamos es impartir educación. Totalmente. Educación. Es la base de todo. Es el fallo del pacto. Exacto. Cuando falla eso, entonces quiere decir que sobreviene el individualismo más ultramontano a lo que después uno está tratando de ir amalgamando. Y esas diversidades son enriquecedoras. Estamos viendo unas fotos, Consejo de Seguridad. Bueno, son las imágenes que muchas veces nos llegan de los lugares donde está nuestra gente. Capaz que este contraste de estar armados. El desierto del Sahara, mi debilidad. Esto fue el primer nacimiento en Haití después del Jane. Bueno, nuestro Papa con la boina azul, es nuestra presea. Nuestro Papa. Esto es Haití, esto es un colectivo haitiano que está viajando. Este es un puesto, este era mi puesto
pero no lo llegué a ver armado. Yo estuve viviendo en una cuestión más elemental. Ahí ganamos un premio, estuvimos muy contentos que haya este reconocimiento. Muchas veces Horacio Calderón nos acompaña. Esto es aterrizar en el desierto también, digamos, plano, es bastante plano, un lugar de privilegio para nuestros cascos azules en el Vaticano. Ahí cuando fuimos a Haití por segunda vez, bueno, ahí hay un joven en un campo de refugiados, los chiquitos en Haití, estas realidades. Cuando vino Ban Ki-moon a la Argentina, esto es con Edmond Mulet, que habíamos nombrado hace un rato ahí en México. Esto es un poco la evolución, estamos un poco alicaídos últimamente. Otro premio que es el reconocimiento de la gente de los cascos azules, no al simpático. Acá están con Kofi Annan. Cuando vino también a la Argentina. Ahí un padre y un hijo se despiden. Él había estado de peacekeeper antes. Una general en Noruega que está y una argentina que le está... Yo si me emociono en algún momento sabrá cortar, ¿no? Porque es que es la historia de vida. Ahí cuando volvían de alguna misión, este es un gendarme, estamos un poco demorados con los gendarmes porque también dos chicos, un cabo y una soldado que fueron padrinos de una nena haitiana que no tenía papá. Bueno, vamos a explicarle a nuestra audiencia radial que lo que está explicando el coronel es una serie de fotografías y de imágenes de hechos reales en diferentes escenarios donde los cascos azules argentinos en este caso, ¿no es cierto?, tuvieron una actuación realmente honrosa como representante de nuestro país, ¿no? Y me gustaría retomar, porque justamente ayer se hablaba y hoy mismo el tema de los abusos sexuales por parte de cascos azules, que es real. A ver, para satisfacción quizás nuestra. A ver, no generamos, es triste admitirlo que eso existe. Al menos en Argentina esto no ha sido. Ser humano, se va. Pero es muy chocante las diferentes tradiciones, las diferentes costumbres. Yo recién estaba buscando, ustedes me veían buscando una palabra que me había olvidado, y se llama algo que también es muy chocante, mancebo. La iniciación sexual en algunas otras religiones, algunas sectas quizá, o en algunos otros más reducidos, del varón es con varón, con varón más joven. Y quizás sea absolutamente natural, permitido y lógico en una determinada sociedad y en una determinada cultura. Claro, porque hay principios éticos comunes, pero la moralidad es interpretada desde distintas ópticas según la tradición zonal, regional, o sea, religiosa, ¿no es cierto? Por eso vos dijiste ética y moral que no son iguales. No son siempre iguales. No son iguales. Una está iluminada a veces por preceptos de índole religiosa, claro, que la impregnan de determinada... O se interpreta el bien común desde otra óptica. Bueno, claro. Por eso es tan importante hablar, viste, de los principios éticos y morales universales, pero respetar entendiendo, ¿no es cierto?, cuál es el grado de fe, el grado de error, de repente que no somos nosotros los jueces, viste, pero hay que primero comprender cuál es el círculo de la entidad moral, cómo se interpreta humanamente hablando, ¿no? Eso nosotros lo llamamos shock cultural, que es el impacto cuando nosotros viajamos y extrañamos olores, comidas, afectos, etcétera, es lo que uno los valoriza gente cuando está afuera. Exactamente. Por eso también decimos en nuestras misiones de paz que cuando uno vuelve de una misión de paz viene cambiado, viene diferente. Claro. Una broma que solemos hacer nosotros es que uno cree que hay un modo de abrir una gaseosa, por ejemplo, de 5 formas. Y llega a estos lugares y encuentra 3 nuevos modos de abrir quizá el mismo envase. A partir de ese momento, vos reconoces que para llegar a una solución que es la misma, puede haber otros caminos. Exacto. Y esto te enriquece, te amplía la visión. y te hace respetar otras visiones que hasta hace minutos no conocías. Claro. Exacto. Y pasa uno a lo que vos decías, a crecer internamente. Como si queremos hacer reír a Dios, cuéntale tus planes, ¿no? La idea es que uno tiene su propia idea, a veces muy centrada en sí mismo, y requiere... O una interpretación de cómo Dios tiene que actuar, ¿no? Muy entrópica, muy yoísta. Y es así.
Y es así realmente. Pero, viste, es algo muy importante, la apertura de espíritu, la apertura de corazón, ¿me entendés? Si queremos ser peacemakers, ¿no? Hacedores de paz, si queremos ser constructores, hay que comprender que es necesario salir de la cárcel del intelecto. Total. Y abrirse a la posibilidad de otra interpretación que nos puede complementar, enriquecer. Yo siempre hago el paralelo entre lo que es la persona que vive en el sótano y que no vio en su vida otra cosa que las paredes de ese sótano, y de repente lo empezás a llevar a que vaya por el ascensor y llega a la terraza del Empire State, ¿viste? Pierde la noción, se le atrofian los sentidos para poder apreciar un mundo que no conoce. Exacto. Entonces no va a interpretar de que el mundo es oscuro, que ahora, no hay un sol. El problema está muchas veces en la cuestión diplomática o gubernamental, es cuando los delegados tienen que obedecer a un mandato, ¿no es cierto? Y la coyuntura de la fricción entre la orden y la conciencia apaga muchas veces voluntades, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Si nosotros enfrentamos eso a las resoluciones de buena voluntad que están en Naciones Unidas, hoy nosotros tenemos que fortalecer la organización, pero dentro del paradigma ético del espíritu creador. ¿Entendés? Porque las resoluciones están y la responsabilidad de proteger no puede ser resuelta por el juez, que a su vez es el que cometió el delito. ¿Dónde nos metimos? Claro. Y cualquier parecido con lo que pasa en el mundo... No es casualidad, digo, perdoné. Es terrible. Vos mirá que quiero compartir algo, porque no tendría quizá ninguna predisposición a decir que bien que estamos en determinados ámbitos. Y estamos a miércoles. El lunes en nuestro programa, a las 20 horas, estábamos hablando con Haití. Nos atiende el director del Hospital Militar Ubicable, que está en Puerto Príncipe. Y bueno, te voy a dar, tuvimos una muy buena relación con el director, una persona maravillosa, Héctor Priotti, y te voy a dar con alguien, diputado Roma. Un diputado conociendo, interiorizándose, visitando, voy a decir piropeando lo que estaban haciendo la gente de uniforme en estos lugares tan lejanos. Una cosa absolutamente agradable, grata. ¿Un diputado de dónde? Es de Tierra del Fuego. Ah, argentino. Argentino. Carlos Gastón Roma, que lo quiero de algún modo nombrar. Va mi respeto con él, y va nuestro reconocimiento al esfuerzo. Porque justamente esto, la austeridad que tiene un chico, un soldado, un uniformado, quizás no sea, nunca fue por el tema de su sueldo, esto bien la soldada, como se llamaba, el salario, nunca fue abultado, pero este tipo de reconocimientos te llena el alma, y que alguien te vaya a visitar o se interiorice por tu estado, que te vaya a ver, que vaya a estar que esté sufriendo también las inclemencias de un huracán que estaba por llegar en esos momentos y no sabía si pasaba. Si iba a poder salir o no de la isla. Exactamente, es muy grato. Y así que vaya ahí, que ahora hace un rato hacíamos una de arena, una de cal. Bueno, justamente es importante ver los dos aspectos. Totalmente. Porque de alguna manera hay que ecualizar las circunstancias para generar una frecuencia armónica entre lo que es y el deber ser, y la posibilidad del desafío que vos hablabas, que nosotros tenemos que tomar para dejar lo que no es y se convierta en el deber ser de hoy, ¿no? Sí. Total, es así de simple. Total. Porque hay cosas que, como vos bien decís, nos desafían. Pero cuando uno se quiere esconder en el estilo rutinario de vida, hay cosas que no quiere hacer por temor a tomar el riesgo del qué dirán los de alrededor. Ahora vos mirá que el riesgo es también propio del espíritu humano, y estos riesgos los están tomando informalmente y yo diría malsanamente muchos chicos de muchos países
del mundo. Muchos de ojos celestes que se ponen con un... Bueno, que van que se quieren alistar enamorados de la violencia. Han aprendido a que quizá la violencia es un buen camino y la violencia la tenés... Sí, pero ¿sabes a dónde empieza eso? En los jueguitos de internet. Bueno, comparte. En los jueguitos, ¿me entendés? De la voluntad permisiva de los padres que permiten de repente que los chicos sean instrumentos de bullying para terceros, de los profesores y maestros que de repente se sienten limitados para poder contener eso, pero tampoco se unen para lograr algo. O sea, la educación es la base fundamental del futuro que queremos como nación, como continente, y no se puede lograr el éxito en un país con el sufrimiento de los que te rodean. Entonces, de ahí que el concepto fundamental de integración regional no pasa por una cuestión de perder soberanía, globalización negativa, ni perder, vale. ¿Entendés? Claro, porque es mal interpretada, ¿entendés? O sea, hoy hay que entender que a nivel regional es importante establecer objetivos comunes y lo más difícil es consensuar prioridades, pero ahí está el secreto del desarrollo sostenible. Vos mira, yo te voy a decir algo que puede llegar a sonar un poco valga la redundancia, disonante. Vos me presentaste, yo estoy a cargo del Centro de Estudios de la Defensa y la Integración Regional. Y como la mayoría de los inventos son descubrimientos, la historia nos lo mostró, hemos aprendido que quizá Haití nos movió a estar más cerca y nos sorprendió con muchas más afinidades que diversidades y que enemistades. Brasileños, chilenos, argentinos, que alguna vez fueron el paradigma de la guerra. ¿Sabes por qué? ¿Sabes por qué? Porque la prioridad estaba en los seres integrantes de la humanidad y no del sector del que proveían. Cuando la meta común fue salvar a otro ser humano, no nos mirábamos ni el color de piel, ni el color de ojos, ni la religión, ni del estado que venías. Y esto es maravilloso porque cómo la defensa puede lograr la integración. Totalmente. Yo lo tengo dicho de una forma un poco más poética. Los lazos que da la sangre no los da el dinero, y de algún modo, o el comercio. Si bien Clausewitz en su momento comparaba la guerra con el comercio, pero una cuestión didáctica, esto es un tema para otro tipo de guerra. Sí. Pero él recurría a esta figura para interpretarla en su sabiduría, en su filosofía. No nos va bien con el Mercosur y seguimos insistiendo. Pero por eso. Y vos mirá que somos malos estrategas los argentinos en particular. Y la estrategia es justamente una aproximación indirecta, es una línea indirecta, es un modo no lineal de soluciones. Queremos vincularnos quizá comercialmente, quizá aduanalmente, quizá económicamente con una moneda común. Bueno, no la busquemos de forma directa. Nos hemos encontrado con muchas más afinidades, buscando otras cosas, y esto... Bueno, como dice algún otro libro más o menos sagrado... Se va a ir encastrando a su tiempo. Y sí, se dará por añadidura, probablemente, pero ha sido una linda experiencia. Por eso yo te digo que el fortalecimiento de la soberanía nacional lo encontrás en la capacidad de comprensión de lo que es la integración regional, porque no necesitas aunar la moneda, necesitas tener buenos sistemas de cambio y aduaneros, ¿entendés? Entonces cada uno es responsable de su caja chica, por llamarlo de alguna manera, ¿entendés? Vale. O sea, porque no todos administran de la misma manera y no todos los seres humanos, a pesar de que firmen prioridades comunes o objetivos comunes, en su ser interno y al momento de esclarecer la cuestión, lo concretan. Lo concretan, respaldan con la acción sus dichos, o sea, hay incoherencia. ¿No es cierto? Sí. Mira, ya lo decía Albert Einstein, cuando ustedes están hablando, me está en la cabeza, ¿no? El problema del hombre no está en la bomba atómica, sino en el corazón del hombre, y es la base.
¿Cuántos siglos lo ha dicho este hombre? Y tiene razón, porque si el corazón del hombre está minado, como decías vos, es un campo que si no se va a dejar limpiar, esa mina va a contagiar a sus hijos y a toda aquella generación que realmente siga, y a una sociedad que va a ser egoísta, y al ser egoísta nunca va a poder ver más allá de su necesidad, narices. Exactamente. Es terrible, porque vos mirá, y acá de vuelta va esta maldita palabra, esto es paradójico, como ese device, como le decían en su momento, la bomba atómica, que era generadora de muerte y de más guerra, generó lo que fue la paz nuclear. Sí. Es decir, la MAT, la destrucción mutua asegurada. Era un poco como hablábamos antes, ¿no? O sea, hay que quemar los cartuchos para entender lo otro. Escúchame, te vamos a convocar en otro momento para hablar de la labor muy importante que haces en el IERI para difundir el trabajo del IERI, que nos interesa mucho. Hemos participado durante mucho tiempo de exquisitas reuniones de educación, digo yo, ¿no? Es el Instituto de Estudios Estratégicos y Relaciones Internacionales del Círculo de Legisladores, donde uno trata de ayudar, aportar y bueno, pero te desempeñás como coordinador general ahí, y realmente es un trabajo muy, muy, muy bueno para Argentina. Y mi reconocimiento a las autoridades, el presidente Patricio Toto, también ahí está José Luis Fernández Baloni a cargo del IERI. Transmitirle nuestros saludos con todo placer, con todo gusto, y bueno, siempre haciendo yo le digo travesuras que son iniciativas académicas. Uno tiene que ser más académico, pero no quiero ser tan acartonado, así que, pero normalmente siempre terminamos muy bien y enriquecidos con las ponencias y con las interpretaciones de excelencia, muchos otros, ¿no? De excelencia. Una linda caja de resonancia. La verdad que sí. Y el programa de radio que estábamos viendo hace rato, las imágenes que ha recibido tantos premios, ¿cuándo te pueden escuchar? Bueno, muchas gracias. Mira, estamos seguimos en la 87.5, que Radio es Soldados. Radio Soldados, la primera del dial en FM. Estamos los lunes a las 20 horas, terminan las 21, y los sábados, para los que somos más remolones, a las 10 de la mañana. Sacamos otra edición. Estamos en muchas provincias, en Mendoza, en Corrientes, en Jujuy, en Salta. Testimonios de todas partes del mundo, ¿no? Sí, y estamos en contacto con las misiones. Hablamos muy poco de las misiones, los diferentes lugares. Saber que, por ejemplo, hoy en el mundo hay 16 misiones de paz, de las cuales hay una cantidad importante de gente, son 123.000 efectivos, de algo que ni siquiera estaba escrito en la Carta de Naciones Unidas, paz o mantenimiento de la paz y seguridad internacional, que es el fundamento, y que la Argentina colabora. No tanto como nos gustaría. Bueno, pero va a empezar a hacerlo. Vos decís que sí, ¿no? Y yo apuesto a la victoria del corazón del ser humano, que quiere para su patria lo mejor y que es coherente entre sus dichos y sus hechos. Que sea así. Ojalá que no tuviera ni que existir los cascos azules, porque la paz fuera una realidad de todos los días. La verdad que sí. África nos necesita, Ya como ahora Colombia. Y ahora Europa también, si te pones a pensar un poquito. Centroamérica. Vos mirá que acá sirios y libaneses conviven. Me encanta pasar por el 11 y ver los kipal, nuestro ese cosmopolitismo y cómo conviven. Hay que guardarlo, protegerlo, defenderlo, ¿me entendés? Y no permitir que influencias del exterior realmente vulneren nuestra paz interior. Hay que protegerlo. Querido coronel Eduardo Kundis, esta es tu casa también. Te vamos a convocar también para que nos vengas a compartir acerca del trabajo que realizás como coordinador. Ahora te sacás el traje de los cascos azules y te vamos a convocar para el otro, para que nuestra audiencia también pueda enriquecerse con el trabajo del IERI, que brega también por la salud de todos nosotros. Yo agradezco profundamente, Graciela, a todo tu equipo, esto que ustedes están haciendo. Esto es ir sembrando semillas que van a florecer. Irremediablemente van a florecer, porque la bondad, la lozanía con la cual se están trabajando, esto va a ir anidando en los corazones
que estén suficientemente, no los áridos, sino los fértiles que puedan llegar a crecer. No vamos a ablandar. Así es. Asume riesgo. Bueno, me gusta. Muchas gracias por tu visita. Vamos Gracias a un a corte, Gerardo, por favor. Ecomedios.com AM 1220. Estamos con vos. Estamos en vos. A la provincia que hacemos entre todos, llegaron las obras. Las obras que confirman que sí, se puede vivir mejor. Ampliando hospitales y jardines de infantes, mejorando rutas, haciendo todas las obras que necesitamos, damos entre todos el primer paso para poder crecer. Sigamos haciendo entre todos, porque entre todos podemos más. Ingresá en gba.gov.ar/obras y conoce todas las que ya están en marcha. Buenos Aires Provincia, entre todos, podemos más. ¡Ay, pero qué tarde! ¿Qué se me hizo? Me tengo que apurar porque si no, no llego. No, ¿pero seguro? ¿Qué problema? Bueno, vamos a encontrar una solución. Bancame ahí que en 2 minutos estoy con vos. Bueno, vos ahora te tenés que ir. Sí, pero yo quiero hablar de esto ahora. Cuando llegue a casa te llamo. 3 de cada 10 muertos en el tránsito son peatones. Cruzá siempre por la senda peatonal o esquina, respetando los semáforos. Allí, todos los vehículos deben darte prioridad. Luchemos por la vida. Descarga gratis de tu celular la aplicación Ecomedios. Podés escucharnos en vivo, informarte con las últimas noticias y entrevistas en audio y video. Búscala y bajate la aplicación Ecomedios. Podés vernos en vivo en ecohd.com.ar. Conectate con nosotros. Twitter @Ecomedios1220. La doctora Graciela Rejanovsky, cofundadora, presidente y CEO de la Fundación Argentina a las Naciones Camino a la Verdad, FANCB, diplomada en Harvard University, John Fitzgerald Kennedy School of Government en Estrategias de Gobierno, diploma y medalla de oro 2009 del Comité de Recompensas de la Unión Europea, integrado por la Liga Universal de Bien Público, París, Francia, en asociación con la Estrella Cívica y la Estrella Europea a la dedicación civil y militar de la Unión Europea. Diploma de la Liga Universal de Bien Público, París, Francia, como delegada internacional a cargo de Latinoamérica. Reconocimiento de la Policía Federal Argentina, Departamento de Seguridad Nacional, Operaciones de Inteligencia, Departamento de Docencia y de Delitos Ambientales en la ceremonia anual 2009. Distinción Juana Coslay, otorgada por el Consejo Deliberante de la Provincia de San Luis, Foro Nacional Ambiental 2011. Distinción a la trayectoria Gobernador Enrique Tomás Cresto, Líderes para el Desarrollo Latinoamericano 2015, instituido por el Honorable Senado de la Nación, la Federación Argentina de Municipios, la Federación Latinoamericana de Ciudades, Municipios y Asociaciones de Gobiernos Locales y Club Shalom. Ha sido investida con la Banda de Honra Pública condecorada con la Estrella Universal y título de Nobleza Universal Meritocrática, con el rango de eminencia e inscripta en el Registro Mundial de Valores del Género Humano, en la 93 Honra de Valores del Género Humano, que realiza el Consejo Superior de Eminencias de la Nobleza Universal Meritocrática, con auspicio del Parlamento Cívico de la Humanidad y la Academia Internacional de la Diplomacia y las Profesiones 2016. La doctora Adriana Rejanovsky, cofundadora, vicepresidente y vice-CEO de la Fundación Argentina a las Naciones Camino a la Verdad, FANCB, recibió la distinción a la trayectoria Gobernador Enrique Tomás Cresto, Líderes para el Desarrollo Latinoamericano 2015, instituido por el Honorable Senado de la Nación, la Federación Argentina de Municipios, la Federación Latinoamericana de Ciudades, Municipios y Asociaciones de Gobiernos Locales y Club Shalom.
Muy bien, y continuamos con más Despertando Conciencia y estamos escuchando que ha comenzado nuestro bloque de la felicidad. Adri, ¿qué tenés para nosotros hoy? Estamos hablando, quedó en el aire muchísimas cosas, ¿no? Pero vos sabés que antes de la novela quería leerte algunas frasecitas que me gustaron. Dice así: el verdadero viaje de descubrimiento no consiste en buscar un nuevo paisaje, sino de tener nuevos ojos. Con los nuevos ojos una nueva visión. ¿Sabes qué? Hay 3 palabras, que logran abrir puertas y ablandar corazones. ¿Sabes cuáles son? A ver. Perdón. Wow. Por favor y gracias. Perdón. Por favor y gracias. Son 3 palabras que logran abrir puertas y ablandar corazones. Y cerrar heridas. Y una que repetí antes, que estuve diciéndolo. Ayer era inteligente y quería cambiar el mundo. Hoy soy sabia y me cambio a mí mismo. Totalmente. Qué importante. Cuando uno cambia, ve visión diferente, como dije antes, y abre puertas. Totalmente. ¿No es cierto? Totalmente. Y hay otras cositas más. Para apreciar la luz, muchas veces uno quiere apreciar la luz, ¿no? De uno que quiere apreciar. Hay que conocer la oscuridad. Entonces ahí aprecias lo que es la luz y lo que es la oscuridad. Porque si no, la llamita más pequeña. No te podés dar cuenta la diferencia si no estuviste en oscuridad. Y esa oscuridad a veces duele, pero es necesaria para después reconocer esa luz que uno tiene dentro de uno y amarla y respetar también la luz de otro. No y de uno solo. Alimentarla, ¿no? Para que no se apague. Así es. ¿Y sabes qué? Deja que una luz se encienda, la luz que es de la esperanza, porque más allá de la oscuridad, tu luz resplandece y brilla por siempre. Te lo vuelvo a repetir, está muy bueno, me gustó mucho. Deja una luz encendida, la luz de la esperanza, porque más allá de toda oscuridad, tu luz resplandece y brilla para siempre. Y no solo para vos, para aquellos que vienen detrás tuyo y para aquellos que podés guiar, tanto en cualquier lugar donde estés, en tu trabajo, en tu casa, en la sociedad misma, en programas de televisivos, radiales. Tu luz puede guiar a una verdad y sacar la oscuridad, las tinieblas, la depresión. Puedes sacar muchísimas cosas, pero necesitas primero conocer que tu luz está dentro. Pero ahora vamos a ir a otra parte que es muy importante. Pero sin dejar de reflexionar en todo lo que nos acabas de compartir. Porque va justo con lo que vamos a escuchar ahora, la radionovela. Totalmente, y se titula La ciudad que anhelamos, fruto del trabajo en equipo. Primera parte. Vamos. Con ustedes, una nueva presentación de FanCB Art Show. Dirección General, Doctora Adriana Bellanovsky. La ciudad que anhelamos, fruto del trabajo en equipo. Esta es la historia de una ciudad muy importante de América, llamada La Anhelada, donde la innovación estaba a punto de convertirla en una ciudad en la que el alcance de visión y la férrea decisión de una persona cambiaría el estilo de vida, hasta convertir a toda una población en un ejemplo global y anhelado por todas las comunidades. Victorio Valiente, gobernante de esa ciudad, trabajaba hasta altas horas con su gabinete en el diseño e implementación de diversos proyectos propuestos a través de su promesa electoral.
Habiendo asumido la responsabilidad del cargo que tomó, decidido a proteger a su pueblo, se preguntó una y otra vez cuál sería la manera más eficaz de hacerlo para implementar el verdadero desarrollo sosteniblemente sustentable para todos sus ciudadanos y que realmente, por su eficacia, atraiga el complemento de todas las fuerzas y sectores sociales que la integran. Después de un arduo día de trabajo, llegó a su casa. Alejandra, ya llegué. Hola, amor. Hola, vida, ¿cómo estás? Hola, amor. Bien, ¿y vos cómo estás? ¿Cómo te fue hoy? Están preparando la cena. En unos minutos estará lista. Gracias, amor. Volver a casa, no sabes, es un alivio. Es un bálsamo, un recreo. No sabes qué cansado estoy. Hoy sí que fue un día muy especial. Proyectos, propuestas que quiero implementar en mi gestión. Pero bueno, amor, después charlamos de eso. Mientras está lista la cena, voy a ver el noticiero. ¿Y los chicos? ¿Ya están durmiendo? Sí, mi amor, ya están acostados. Mañana tienen exámenes, pero descansa unos minutos que ya sirven la cena. En ese momento, Victorio encendió el televisor y comenzó a escuchar un informe que captó su atención, en el que un analista internacional estaba comentando distintos aspectos acerca de la interrelación de diversos temas muy candentes para la sociedad global, tales como los desastres naturales, estrategias para su mitigación, sociedades responsables frente a diversas catástrofes. ¿Estamos verdaderamente preparados? Un estudio lanzado por la Oficina de las Naciones Unidas para la Reducción del Riesgo de Desastres informó que 99 de cada 100 registros de impacto de desastres en América Latina y el Caribe son locales. La publicación señaló que si bien esos eventos no salen en las noticias, sumados han costado a la región más del 90% de las pérdidas de viviendas y la mitad en vidas humanas, principalmente causadas por lluvias, inundaciones, deslizamientos, olas de calor y sequías. La investigación, que analizó tendencias y estadísticas sobre desastres en 16 países latinoamericanos entre 1990 y 2011, comprueba que todos los días del año en los últimos 22 años se han presentado hasta 9 desastres en los países estudiados. Subrayó que entre las principales causas de los desastres figuran el crecimiento acelerado de población en lugares altamente expuestos a las amenazas naturales, la baja consideración de la variable de riesgo de desastre en los procesos de planificación del desarrollo y la falta de incorporación de la reducción del riesgo a todas las escalas y sectores. Los países incluidos en este informe, que a partir de ahora será actualizado anualmente, son Bolivia, Colombia, Costa Rica, Chile, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Guyana, Honduras, Jamaica, México, Nicaragua, Panamá, Perú, Uruguay y Venezuela. Carlos Martínez, Naciones Unidas, Nueva York. El más reciente informe del Panel Intergubernamental sobre Cambio Climático hace advertencias muy serias sobre los peligros derivados de la elevación de la temperatura del planeta. Los expertos que lo elaboraron subrayaron que las evidencias científicas señalan de manera irrefutable que este fenómeno es provocado por la acción del hombre. El texto fue presentado esta semana en Ciudad México, en un encuentro auspiciado por el Centro de Información de la ONU en esa ciudad y el Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático, con la participación de eminentes científicos y autoridades mexicanas. Jorge Millares, Naciones Unidas, Nueva York. Y para continuar con el análisis del informe que estábamos escuchando, cabe destacar que hay expertos que declaran que el clima espacial se encuentra en un nivel de riesgo emergente, un fenómeno capaz de dejar a la población mundial sin electricidad y sin comunicaciones. Tenemos que entender que este fenómeno es capaz además de arrasar con ciudades enteras, dejándolas bajo el agua.
Además, la tierra quedaría completamente degradada y habría escasez de comida. Por otra parte, no podemos olvidar las eyecciones solares, es decir, las explosiones solares. Y además el efecto invernadero por las emanaciones sobreabundantes de los gases, productos del origen antropogénico y sus efectos. No podemos olvidarnos tampoco de las pruebas nucleares, el fracking y entre tantos otros factores contaminantes. Vamos a dar un ejemplo. El agua cada día está más contaminada y ya no puede ser bebida ni por seres humanos ni por animales. Muy bien, voy a explicar gráficamente lo que yo denomino las 5 columnas. El cambio climático afecta al medio ambiente y al verse afectado el medio ambiente, ¿qué sucede? Se ve afectada la libre disposición de los recursos naturales. Como consecuencia de esto, comienza a haber desplazados dentro de un país y migrantes cuando se trasladan de un país a otro. Esto desequilibra las balanzas económicas de las zonas o de los países receptores. Este desbalance económico produce reacciones de discriminación, racismo y xenofobia, produciendo entonces, en consecuencia, diversas índoles de estallidos sociales. Creo que en este punto debemos detenernos y realmente pensar, ¿acaso estamos considerando estos factores de lo general como sociedad, a lo particular como familia e individuos? ¿Existe algún plan familiar para hacer frente a estas catástrofes y sus consecuencias? No podemos negar cómo los diversos fenómenos y sus consecuencias han ocasionado con gran ímpetu diversos desastres en distintas partes del mundo, con un gran doloroso saldo de víctimas, tanto humanas como de la biodiversidad en su conjunto, sin discriminación de ninguna especie. Por esto es que resulta más que importante desarrollar la cultura de la prevención. Es urgente que entendamos que nuestras comunidades tienen que tomar los recaudos en el menor tiempo posible para que podamos mitigar las consecuencias previsibles y entonces desarrollar la capacidad de resiliencia. Es decir, que tengamos una capacidad de reacción ante la emergencia y la urgencia. Tenemos que tomar definitivamente conciencia, pero todo depende del orden de nuestras prioridades a la hora de diseñar las estrategias. Tengamos una reunión familiar, agruparse, reunir a la sociedad toda, definir qué hacer ante diversos supuestos, implementar las medidas conducentes a efectos de salvaguardar nuestros intereses como comunidad toda. Concienticémonos por medio de simulacros, no causando pánico, sino organizando a la ciudadanía. No seamos, por favor, ciudadanos avestruces. Aprendamos a escuchar y a accionar con prevención si queremos tener un futuro digno para nosotros y nuestros hijos. La noticia llevó a nuestro gobernante a reflexionar respecto de la importancia de la cuestión, más allá de los opositores de turno. Esta vez era necesario unir a todo el espectro de la comunidad para capacitarse mutuamente frente al único y verdadero opositor, el cambio climático y su amplia gama de desafíos a la capacidad y destreza social. Debía preparar a su pueblo de una manera muy diferente a la que él había proyectado. Ahora debía hacerlo sobre la base de la incentivación y difusión de la cultura de la prevención. Era su responsabilidad capacitar a su gente ante el implacable abanico de riesgos de desastres. Y era su deber hacerlo sobre la base de la responsabilidad de proteger a sus ciudadanos desde la visión integradora, holística. Por algo lo habían votado. Era necesario implementar simulacros. Indudablemente esta analista
ha desafiado las prioridades de aquellos gobernantes que anhelamos una carrera exitosa, no solo como políticos, sino como hombres de bien, dispuestos a dejar una honrosa impronta en la historia que fuimos llamados a diseñar para bien o para mal de nuestros pueblos. No me había dado cuenta de lo importante que es la capacitación en este aspecto, no solo en lo personal comunal, sino también de todos los estratos sociales, tanto activa como pasiva, y tanto a nivel personal como social. Es necesario preparar a los niños, jóvenes, adultos, ancianos, los geriátricos. Hasta los ancianos es necesario que sepan cómo tienen que actuar ante una situación de urgencia. Tengo que capacitar a la gente. Sí, Victorio, eso sí es actuar hoy, sellando tu futuro político. La gente se sentirá protegida y te apoyará, porque es para el bien de todos y cada uno de los integrantes de esta comunidad. Y Dios quiera que otras comunidades sigan tu ejemplo y ahí estarás edificando un futuro mejor para todos. Mientras el gobernante hablaba con su esposa y ella lo ayudaba a reestructurar los proyectos que él había propuesto, teniendo en cuenta lo que había escuchado del analista, comenzó a hacer un bosquejo de los puntos principales que debía implementar con prioridad. Al día siguiente, rápidamente reunió sus colaboradores más inmediatos, a quienes debía hacerles tomar conciencia de la importancia de estas particulares medidas de prevención que le urgía aplicar sobre la ciudad para la protección de todos. ¿Qué tal? Buenos días, caballeros. ¿Cómo les va? Quiero decirles que los reuní porque escuché los informes de la EIRD, que es la Estrategia Internacional para la Reducción de Desastres, y del IPCC, el panel intergubernamental de expertos de cambio climático, y la analista que los estaba comentando despertó mi conciencia sobre la urgencia de desarrollar proyectos de difusión masiva. Trabajar sobre un proyecto de ley infoeducativo basado en la conciencia de prevención y seguridad social en todos los aspectos. Un amplio mecanismo que es necesario implementar en todos los medios, en colegios, en hospitales, en los hogares. Vamos a hacer seminarios y simulacros sobre salvataje, emergentología y primeros auxilios. Cómo se debe actuar ante un desastre natural, cómo hacer reservas de comida, agua, medicamentos y artículos de primera necesidad para sobrevivir ante una situación de urgencia. Debemos resaltar sobremanera el respeto a los valores éticos y morales en los momentos de presión, como es durante y post-catástrofes, y la importancia de la solidaridad para anular los episodios de saqueos degradantes, cómo modificar las malas costumbres que hemos adquirido para aprender a reconocer la importancia de la solidaridad por sobre los egoísmos personales. Esto es una cuestión de supervivencia comunitaria. Todos estaban muy atentos a lo que su gobernante les explicó. Estaban siendo guiados verdaderamente por un líder como pocos. Realmente no solo hablaba en los discursos, la coherencia de sus hechos solidificaba cada vez más un futuro político que, si bien en ese momento no era la prioridad que guiaba su intención, pero sí se convertiría en el fruto de su decisión como consecuencia de la prioridad que había sabido elegir: la responsabilidad asumida para proteger a su pueblo. La epopeya recién comenzaba. Fin de la primera parte. Esta historia continuará.
Mensaje de la doctora Graciela R. Janowski, presidente de FANCB. La distancia entre nuestro yo de hoy y nuestro anhelante ser de mañana se aleja o se acerca de su concreción en cada acto de nuestra decisión, ya que la esencia que motiva nuestra prioridad encierra el secreto de su distancia. Agradecemos la participación de los siguientes integrantes de FANCB Art Show por orden de aparición. Personajes e intérpretes. Voz en off, doctora Adriana Bejanovsky. Como Victorio Valiente, el gobernante, Joaquín Montenegro. Como Alejandra, Paula Díez. Como la analista, Patricia Palazzi. Lectura del mensaje de la doctora Graciela R. Janowski, Mariana Montenegro. Guión, doctora Graciela R. Janowski, doctora Adriana Bejanovsky y Natalia Piña. Investigación, doctora Adriana Bejanovsky y Natalia Piña. Dirección de musicalización y edición, Natalia Piña. Locución, Claudia Palazzi. Dirección general, doctora Graciela R. Janowski. Todos los personajes y hechos de esta radionovela son ficticios. Cualquier similitud con la realidad es pura coincidencia. Todos los derechos reservados. Soñar con lo que más querés. ¿Qué te puedo decir después de semejante programa? Con todo lo que estuvimos comentando acerca de las fuerzas de los cascos azules, lo que divide al mundo, lo que verdaderamente separa a los pueblos, no son las razas, las etnias, las religiones, los partidos políticos, ni siquiera las lenguas, ni las ideas. Lo que ciertamente nos divide son las prioridades del corazón, porque no importa de dónde venimos, sino qué tan lejos estamos dispuestos a llegar en procura de concretar la verdadera esencia del objetivo que pregonamos, la justicia de la verdad. Por eso este programa, Despertando Conciencia, con el equipo de FANCB, Fundación Argentina de las Naciones Camino a la Verdad, la doctora Adriana Janowski, quien te habla, Graciela Janowski, te convocamos para el miércoles que viene, todos los miércoles, de 21 a 23 horas. Iba a decir años, mira vos, también los de 23 años. ¿Por qué no? O más. Para enriquecernos mutuamente y crecer y evolucionar para que juntos logremos un mundo mejor. Chau, chau, hasta el miércoles que viene. Chau, chau. Soñar con... FANCB los invita de abril a diciembre a sintonizar cada miércoles de 21 a 23 horas su programa Despertando Conciencia con las doctoras Graciela R., Adriana Bejanovsky y equipo FANCB por Ecomedios AM 1220. Míranos en vivo por EcoTV a través de la www.ecomedios.com o escuchanos en tu celular bajando la aplicación Ecomedios. Para mayor información, comunícate con nosotros a nuestro Telfax 011-4586-2293. Comentarios y sugerencias a nuestro email despertandoconciencia@fancb.org.ar o despertandoconciencia@yahoo.com.ar.